Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de casos clínicos de la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica. Muchas gracias por participar el día de hoy sábado y permitirnos pues continuar con nuestro objetivo académico. Bien, en el día de hoy vamos a dar inicio a la primera presentación en manos del doctor Javier Cifuentes. El doctor Javier Cifuentes es miembro de la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica, ACRO, es médico cirujano de la Universidad del Rosario y especialista en radioterapia oncológica de la Universidad Javeriana y el Instituto de Cancerología. Actualmente trabaja como radioterapeuta y coordinador del grupo de radioterapia del Hospital Internacional de Colombia en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, doctor Cifuentes, muchas gracias por participar y adelante, bienvenido con su presentación. Es un honor estar acá compartiendo este espacio. De alguna manera, pues yo fui como una de las personas que he promovido que realicemos unos webinars y bueno, la idea que traigo es más que una conferencia magistral, es poder pues compartir la experiencia de un caso clínico pues que a mi modo de ver es bastante interesante y del cual podemos aprender muchas cosas y, y que podemos pues hacer una discusión clínica en que todos participemos en el desarrollo del mismo para que lo podamos ir haciendo. No sé, mi pantalla se está compartiendo, Iván. No, todavía no. Aún no. ¿Nada? No. Bueno, creo que ahora Ya, sí, sí. ya se está compartiendo. Bueno, pues este caso clínico es un paciente de 78 años actualmente. Cuando yo eh, lo conocí, era un paciente que tenía 76 años, que tenía un antecedente de un cáncer de próstata que fue diagnosticado en el año 2010. En ese momento fue tratado con una prostatectomía radical y se le realizó, tenía criterios para radioterapia durante al lecho prostático que se le realizó en el mismo año. El paciente estuvo en seguimiento durante 8 años, donde venía básicamente con una toma de PSA con regularidad y a partir del año 2018 pues empieza a haber un incremento gradual de la captación del antígeno prostático específico y pues el paciente entonces se le recomienda la realización de un PET-PSMA que se realizó en octubre del 2018. Entonces, el PET-PSMA en ese momento pues, reporta que el paciente tenía una captación anormal a nivel de la vértebra de la T6 y no había ninguna otra eh, alteración en el estudio que se le tomó del PET-PSMA. Ahí están viendo mi pantalla unas imágenes. Estamos viendo una pantalla de Word. El Word. Perdón, entonces un momento. Uh, ¿Ahora sí? Sí, ahí estamos viendo una imagen de un TAC. Ok, bueno. Listo, entonces a este paciente le decidimos hacer se le tomó un PET-PSMA
que esto está como... Listo, entonces aquí esta es la imagen del PET-PSMA que se lo tomó al paciente. Es un caso muy interesante porque, bueno, ustedes ven aquí la imagen y anotamos aquí a la altura de la 10ª vértebra dorsal. Perdón, que voy hacia arriba. Esta captación anormal que captaba pues, el PSMA, entonces pues, se documentó en ese paciente una enfermedad oligometastásica. Lo llamativo del caso es que el paciente en la imagen anatómica, que ya les voy a mostrar únicamente, después de que pues el PET fue reportado con esa única anormalidad, pero en la imagen anatómica nosotros evidenciábamos una lesión, una adenopatía que anatómicamente era muy evidente, que estaba localizada en el ilíaco externo del lado izquierdo y pues no había sido reportada en el estudio. Entonces, pues este paciente yo lo comenté con el médico nuclear de mi unidad y él me recomendó pues hacerle un PET FDG porque pues, aproximadamente hasta el 15% de los pacientes que presentan un PSMA con una alteración anatómica pueden tener una captación con FDG por desdiferenciación del tumor. Entonces, esta es la imagen del FDG que obtuvimos de este paciente y en la cual, pues esa imagen anatómica que habíamos visto, pero que no era captante de PSMA, pero sí era intensamente y metabólicamente activa para FDG. ¿Listo? Entonces, con eso, pues decidimos, identificamos, hablamos con el paciente. Este es un paciente que a pesar de que es un hombre de 78 años, es un paciente que sigue, digamos, laboralmente muy activo, no es muy reacio a todas las intervenciones de índole invasivo. Y aunque pues el médico nuclear nos había recomendado que por la ausencia de captación de PSMA de esta lesión, esta adenopatía pélvica que marcaba con el PET-FDG, pues él sugería la realización de una biopsia, pero pues el paciente decidió que no quería someterse a ningún tipo de intervención de índole invasiva. Entonces decidimos hacer un tratamiento con radiocirugía que hicimos pues en dos escenarios. Un escenario inicial en el cual pues, hicimos una radiocirugía hacia la lesión en la vértebra dorsal, en la cual la tratamos con una dosis, incluimos todo el cuerpo vertebral de la lesión a una dosis de 20 grays y hicimos un bus integrado hacia
hacia la zona donde estaba captando el PSMA más pequeño, una dosis, perdón, a todo el cuerpo vertebral de 16 grays con bus integrado hacia esa zona con una dosis de 20 grays. Y decidimos entonces también hacer una radiocirugía pues, a la adenopatía en el ilíaco externo, que hicimos una dosis de 32 grays dividida en 3 fracciones. Aquí pueden ver pues, la planeación de ese paciente. Hicimos una dosis de 36 grays que la dividimos en 3 fracciones que se dieron en días seguidos. Y realizamos la planeación basada en la imagen, perdón, esta es la imagen de una radiocirugía nueva, perdón, que después hicimos. Me disculpo. Y entonces, pues bueno, yo quería abrir un poquitico aquí la discusión de este paciente, pues del abordaje, no sé qué, digamos, no teniendo diagnóstico, no sé cómo hubieran abordado este caso. Pues alguna de las personas que está conectada, si quiere hasta ahora hacer algún comentario, alguna cosa acerca o alguna pregunta, algo que quisieran aclarar. Sí, Javi, yo tengo una pregunta. Pues es bien interesante el abordaje en cuanto a la diferencia de captación de un FDG con un PSMA con galio. O sea, es bien interesante. Pero tengo una pregunta. Ah, el antígeno cuando le tomaron el primer PET, el antígeno estaba elevado. Es que esa parte no la capté muy bien. Sí, cuando o sea, él deciden hacerle un PET-PSMA porque él venía con un PSA que venía como en un rango de 1 y pico, 1, 2, pero empieza a haber una elevación progresiva hasta un antígeno que alcanza un nivel casi de 4. Entonces es cuando deciden evaluarlo con el PET-PSMA. Y el Ok. PET-PSMA únicamente mostró la captación anormal a nivel de la columna, que era la que captaba PSMA. Pero Y, en la imagen anatómica veíamos la imagen de la adenopatía del ilíaco externo, que no captaba PSMA, pero que después captó y captó FDG con el PET-FDG. venga, y usted de casualidad sabe, este paciente, pues obviamente este fue irradiado hace muchos años a nivel de su primario, Sí. pero él elevó antígeno en ese momento. O si tiene algún dato de ese abordaje inicial, Él, porque llama la él, atención la de que se cree o que se interpreta actualmente como una desdiferenciación muy importante del tumor primario, pero de pronto a mí me gustaría saber en el escenario inicial cómo estaba la cosa del antígeno. Él en el escenario inicial, él no había hecho como una elevación importante del antígeno, y a pesar de que había sido tratado pues con él había sido tratado con prostatectomía y con eso, pero no había hecho una elevación muy importante del antígeno. Entonces, en el seguimiento de ese paciente, digamos, pues se tomaba el antígeno como parte de su seguimiento habitual, pero parece, y la pregunta es muy, muy interesante la que usted hace, porque parece que él dentro de la evolución metastásica de su enfermedad pareciera como que tuviera 2 clones de células tumorales, unas que están al parecer diferenciadas y otras desdiferenciadas. Y esa es a la conclusión que llegamos en el caso por el cual pues, este paciente no elevaba PSA, no elevaba no captaba PSMA en una lesión pues, que clínicamente era bastante llamativa, como les mostré pues, en el PET-FDG. Pues se ve una lesión que capta intensamente y metabólicamente con el PET-FDG.
Como les digo, pues aquí la discusión un poco es, bueno, ¿cómo aborda uno un paciente de estas características? Porque lo primero que uno puede pensar es que el paciente pues tenga un segundo primario, y se plantearon en ese momento como diagnósticos diferenciales un linfoma, pero como les digo, el paciente realmente estaba muy reacio a cualquier tipo de intervención, biopsia. Entonces, bueno, decidimos hacer el tratamiento y el tratamiento fue muy exitoso. Aquí les voy a mostrar la fusión de la imagen. Hicimos, Ahora sí. hicimos Oye, Eri, José, una preguntita que me surge. O sea, me parece el punto de la adenopatía pélvica supremamente interesante, ¿no? Y polémico. Em, digamos ¿qué estrategias podríamos tener aparte de una biopsia, una intervención quirúrgica para esclarecer bien el origen de esa adenopatía? Es decir, porque el FDG conocemos que es un estudio muy, bueno, que puede dar unos falsos positivos o puede dar positivos en múltiples patologías. Y bueno, no sé, me surge el pensamiento, nada más es un pensamiento que me imagino que ustedes lo discutieron. Es un claro. paciente que se operó, la probabilidad de un linfocele que sea captante en el PET-FDG, lo consideraron, digamos. No, realmente en ese momento pues era realmente una captación francamente para enfermedad tumoral, ¿sí? Y así fue reportada y lo revisamos ampliamente y pues lo que estábamos seguros era pues que estábamos ante enfermedad tumoral y pues procedimos con el tratamiento de radiocirugía, digamos de alguna manera a ciegas sin saber. Y bueno, el PSA de este paciente empieza a normalizarse de pero alguna perdón, manera. Javi, perdón que me interrumpa, qué pena. ¿Podría poner la imagen del CT del PET? Pues como para mirar un poquito más la imagen, ya que Garby menciona que, pues, que otra opción, a ver en la imagen que nos... La imagen anatómica, Sí, ahí. esa, correcto. Para ver, pues sí, es un contenido que no se ve muy Sí, no se quístico, ve un parece, ¿no? contenido quístico ni líquido, o sea, normalmente se ve de una densidad pues, similar a la del tejido blando y pues lo que le digo, realmente pues con una captación un metabolismo bien intenso localizado en esta zona. Bueno, pero Resonancia no le hicieron resonancia, ¿no? ¿cómo dice? Resonancia no tuvo este paciente. Pues No, para tratar de pronto de identificar un poco o caracterizar un poco mejor esa lesión. No se hizo. pues no había, no vimos la necesidad o sea, teníamos una tomografía donde había una franca adenopatía, pues anatómicamente, pues por los criterios de una adenopatía grande, redondeada, con pérdida un poco de la arquitectura normal del ganglio, aumentada de tamaño y con un metabolismo intenso. Entonces, bueno, pues este paciente nosotros decidimos tratarlo con radiocirugía y esta es una fusión de la imagen que hicimos después porque, bueno, este paciente en su seguimiento, el paciente pues empieza a tener eh, una elevación nuevamente del antígeno de próstata y lo evaluamos nuevamente. Esta es la tomografía de cuando hicimos el tratamiento. Ustedes ven ahí la hemopatía ilíaca. Y esta es otra tomografía que hicimos para una nueva, fíjense ustedes la resolución completa con el procedimiento de radiocirugía con 36 Grace, como la adenopatía pues, resolvió completamente. Se le hizo un control con FDG y se le hizo un control con PSMA, la captación de la vértebra arriba en la vértebra T10 resolvió completamente. Digamos que siempre ha permanecido como esa lesión ahí de tipo esclerótico en la décima vértebra, pero no capta PSMA. Y entonces este paciente empieza nuevamente a hacer una elevación de antígeno y lo evaluamos nuevamente con un PET
tanto FDG como PSMA, y entonces el paciente ahora en la siguiente evaluación nos reportan con el PET-FDG un nódulo pulmonar que era captante, que captaba ávidamente el FDG. Había también estas adenopatías que les estoy mostrando acá, estas paraórticas, que también eran, ya les muestro el PET, muy ávidas de FDG. Y se le tomó también, entonces, pues este paciente necesita seguimiento tanto con PET-FDG como con PET-PSMA. Y en el PET-PSMA hice una captación anormal en la cabeza de la clavícula del lado derecho. Entonces estábamos en un escenario similar al que tuvimos un año y medio antes, 18 meses antes, en Perdón, el cual Javier, ¿sí? perdón. Qué pena devolverme un poquitico, pero pasé algo por alto. La lesión, había una lesión en T10 que captaba el PSMA, ¿cierto? ¿Sí? Esa lesión, ¿cómo se comportó con el FDG? No, no se veía, no, no captaba FDG, O sea, solamente, la de T10 captaba únicamente PSMA y la de la solamente. pelvis únicamente captaba FDG. Sí, mira, aquí, por Ok. ejemplo, aquí vuelvo y muestro, esta es la imagen del FDG, esta es, perdón, la del PSMA, y aquí está la captación, PSMA. Esa captación. Javier, Javier, tengo una pregunta. Soy Nidia Arcos. Hola, Nidia. Pero durante, ¿cómo estás? ¿Él recibió algo otro tratamiento? Porque estamos hablando de una enfermedad No, sistémica, bloqueo hormonal, no. algo otro tipo de terapia. Y esa es una de las discusiones que yo estaba esperando que alguien hiciera, porque realmente cuando discutimos con él sí había pues, la opción de hacerle algún tipo, pero yo no lo vi como buena idea, número uno, pues porque quería evitarle un poco, pues también la toxicidad al paciente y también reservar un poco para no acabarnos toda la batería de posibilidades en una sola opción, de una sola vez. Además, porque se quedaba uno como sin la posibilidad de saber si la respuesta del PSA en el descenso del PSA había sido secundario al tratamiento que yo le había dado de radiocirugía o si el paciente, pues obviamente, pues está bloqueado. Este paciente ya es resistente a castración porque ya estuvo con bloqueo con acetato de leuprolide, no recuerdo si leuprolide o goserelina, bueno, alguno de los dos, pero él empezó a elevar y seguía elevando PSA a pesar de que estaba en niveles de castración, ¿sí? Y a pesar de eso seguía elevando el PSA, por eso fue que le recomendaron hacer el PET-PSMA, que es donde se muestra esta captación en la vértebra. Pero si ustedes se fijan, este PET-PSMA abajo en la pelvis, esta lesión no marcaba absolutamente PSMA, solo marcaba y marcó fue con el FDG. Aquí ven la gran adenopatía y fíjense que con PSMA no marca. Entonces, sí, en este paciente hasta ahora, bueno, en lo que vamos ya en este momento, pues ya estamos pensando en mirar la posibilidad de poner manejo con un bloqueo hormonal de segunda generación, porque, bueno, aquí continúo un poco con lo interesante del caso. Entonces, este paciente, hicimos radiocirugía, ustedes pues pueden ver las fechas de ese momento, eso fue el año pasado, en octubre del año pasado, hicimos tanto el tratamiento de la columna como a nivel de la parte pélvica, y en el seguimiento entonces empezamos nuevamente a tener nuevamente elevación de los niveles de PSA, y el paciente entonces lo llevamos voy a compartirles el PET nuevo. ¿Te importa si pinto esto? Nada me haría más. ¿Hola? ¿Aló? Ya estuvo. Por favor, les recomiendo que mantengamos los micrófonos cerrados. Y si alguien quiere hacer alguna intervención, puede levantar la manito para saber que es pues, una intervención. De lo contrario, pues el micrófono va a ser inactivado. Muchas gracias. Bueno, ahí están viendo la imagen, este es el PET.
que le tomamos al paciente y en el cual pues encontramos este nódulo pulmonar que captaba también con FDG, ¿sí? Y más abajo, un poco por encima, ya en la región paraórtica, perdón un momento, cambia aquí la... Un poco por encima de la lesión de la que aparecía. ¿Recuerdan acá la lesión que está en el ilíaco externo? Y entonces aquí más arriba empieza a aparecer esta captación anormal aquí al lado del psoas y estas adenopatías paraórticas, ¿sí? Que eran captantes de FDG, ¿sí? Entonces, y la lesión que les mencioné arriba que se encontraba en el pulmón. Entonces, pues decidimos nuevamente evaluar el caso, discutir con el paciente. Pues aparecía un nódulo pulmonar que, pues bueno, podríamos pensar y decir, bueno, pues es un paciente con un nódulo pulmonar, pasarlo con el cirujano de tórax, pues para que nos aclarara, pero pues lo mismo, el paciente decía, yo estoy absolutamente reacio, no quiero hacer ningún tipo de intervención invasiva y pues bueno, finalmente el paciente, discutiéndolo con él, decidimos que íbamos a tratar el nódulo pulmonar. Aquí se ve muy bien porque pues, es un nódulo pulmonar aquí anatómicamente. El nódulo pulmonar y pues ese nódulo decidimos tratarlo también con radiocirugía. Hicimos una dosis de 50 Grays en 5 fracciones de 10 cada una, que pues es la recomendación ahorita, pues es una lesión que está relativamente cerca del área bronquial y del área vascular. Entonces hicimos un tratamiento con radiocirugía. Y a nivel de la pelvis, pues decidimos pues también hacer un tratamiento de estas adenopatías nuevas que habían aparecido. Y decidimos darle la misma dosis que habíamos manejado para la parte de la lesión que habíamos tenido en el ilíaco externo, que fue una dosis de 36 Grays dividida en 3 fracciones. Ustedes aquí pueden ver, yo hice la fusión de la imagen entre el tratamiento que habíamos hecho la vez pasada y fíjense cómo pues esta adenopatía, que esta era la que habíamos tratado, desapareció completamente, pero pues digamos en todo el trayecto de la cadena ganglionar, pues la recaída que presentó, pues la presentó en la parte más superior, ya en la región de los ilíacos comunes y ya con un poquitico aquí más arriba estas adenopatías que fueron captantes de esto. Y además de eso, pues en el PSMA, como les digo, pues él tiene, de alguna manera creemos, 2 clones de células metastásicas, unas que parece que están bien diferenciadas y otras que están bien, unas desdiferenciadas, que están, que marcó en la cabeza de la clavícula del lado derecho, que también la tratamos con una dosis única de 24 Grays. En este momento, pues el paciente, en la última, antes de la radiocirugía, esta segunda radiocirugía, el paciente tenía un PSA de 4, en este momento tenemos un PSA de 1.9 y lo acabamos de evaluar con un nuevo PET, solamente con PET FDG, no hicimos PET PSMA para este caso.
Y esta, espérenme un segundito. Mientras tanto, David está alzando la mano. David, ¿tiene alguna intervención? Buenos días para todos. Muy interesante caso, doctor Cifuentes. De pronto mi comentario iba a algo que me estoy preguntando hace ya un tiempo y el por qué envié uno de los artículos ahí al grupo de ACRO, y es la decisión de hacer tratamiento de radiocirugía puntual al ganglio metastásico versus hacer tratamiento electivo nodal, ¿cierto? En este tipo de pacientes. Y otro tema también, quizás como elecciones en estos pacientes sensibles a castración, metastásicos, oligometastásicos, digamos que uno de los objetivos finales de este tipo de tratamiento es tiempo libre de ADT, ¿cierto? Eso fue como uno de los objetivos finales de la mayoría de estudios que trató este tipo de pacientes. No sé qué opinión tiene respecto a este tema o los demás miembros del grupo. Muchas gracias. A ver si te entendí la pregunta. Tú dices el tratamiento de radiocirugía únicamente de la región afectada versus toda la cadena ganglionar, ¿dices? Así es. Ok. Bueno, pues yo realmente soy un poco más fanático de hacer el tratamiento limitado a la enfermedad documentada mediante el FDG o el PSMA, pero por supuesto con un seguimiento muy, muy estricto, ¿no? Porque fíjese, por ejemplo, que en el caso de este paciente, el paciente estuvo 18 meses realmente libre de enfermedad, estuvo 18 meses muy bien, en el cual el paciente no tuvo ninguna y la toxicidad muy baja. Por supuesto que en la medida en que nosotros empezamos a aumentar estos campos de irradiación, pues de alguna manera pues la toxicidad de estos pacientes puede irse incrementando de manera importante. Entonces, pues yo realmente dentro de mi práctica, pues en los pacientes obviamente que puedo hacer un seguimiento estricto. Yo normalmente después de radiocirugía estoy haciendo antígeno una vez al mes. Le entrego al paciente órdenes para que se le haga antígeno por los siguientes 6 meses, una vez al mes, para ir evaluando el comportamiento. Y más o menos hacia los 3 meses después de haber hecho el procedimiento de radiocirugía, hacemos un control con un PET. Yo tengo una pregunta, Javier. Uh-huh. Si se interpreta, bueno, la parte del pulmón, pues esa queda un poco como un interrogante grande. Sin embargo, Sí. este tipo de lesiones se asumieron como metastásicas del primario de próstata. Sí. Si ya a la segunda recaída ganglionar pensaron en iniciar bloqueo hormonal, ya que en la inicial no se consideró, ya en la segunda y cuando ya aparecen varias lesiones paraórticas, ¿se pensó en eso o no? No, en este no. Sí, claro, obviamente que siempre ha estado sobre el tapete la posibilidad de iniciar un bloqueo de segunda generación, pero pues de alguna manera queríamos seguir viendo cómo era el comportamiento del paciente. Aquí les estaba mostrando pues la imagen. Esta es la imagen del último, del PET que hicimos después de la radiocirugía del pulmón. Y pues ustedes pueden ver aquí perfectamente en la zona donde estaba el nódulo, no hay ninguna captación y anatómicamente pues queda un pequeño residuo. Ya voy a montar la imagen en la ventana de pulmón, ¿sí? Entonces quedó pues un pequeño nodulito, que ustedes lo pueden ver aquí, que ha reducido dramáticamente de tamaño y que no capta absolutamente. O sea, la respuesta metabólica fue completa en el caso del nódulo pulmonar. En el caso de las lesiones que irradiamos en la región paraórtica, que pues, seguían el camino que les había mostrado previamente, pues igualmente pues aquí se ve con una disminución, sigue con un metabolismo, pero es un metabolismo que está por debajo del metabolismo normal del hígado, así pues como reportado, que pues el médico nuclear pues reporta
como una respuesta metabólica también completa, pero bueno, hay que esperar un poco más en el tiempo. Y lo mismo anatómicamente, pues una disminución que uno ve también dramática de las adenopatías. Y ya pues en este momento que sí ya entra uno a discutir porque pues este paciente tenía un PET y ahorita aparece esta captación anormal en la primera vértebra lumbar, que también es captante de FDG. Ya ahora sí, pues en este momento ya hemos discutido con el paciente que definitivamente yo creo que ya, pues entre el último PET que había sido hacía 3 meses y pues ya hay una aparición muy en un corto tiempo de una lesión ósea nueva, que fíjense lo interesante del caso, todas las lesiones óseas previamente nos habían captado con PSMA. Esta es la primera lesión ósea que nos capta con FDG. Entonces, pues en este momento pues ya estamos contemplando en el paciente la posibilidad de iniciar un bloqueo hormonal de segunda generación, pues como coadyuvante dentro de su tratamiento. Y pues nuevamente ofrecimos el tratamiento de radiocirugía para esta nueva lesión que aparece en la primera vértebra lumbar. Doctora Nidia, Javier, bueno. disculpa, una preguntita que me parece, el caso está espectacular, súper interesante. ¿Cuánto tiempo lograste con la radiocirugía evitar el uso de bloqueo androgénico? Es decir, ¿cuánto tiempo lograron mantenerlo? Hasta ahora nosotros lo tratamos en septiembre del 2018. Ahorita la segunda radiocirugía la hicimos hace 3 meses y hasta ahora desde ese momento el paciente no ha tenido ningún tipo de bloqueo. Únicamente tratado con radiocirugía, solamente terapia ablativa, nada más. Excelente, excelente. Yo de verdad que caso espectacular en donde se le obvió durante meses y podemos hablar de años de la toxicidad que genera el bloqueo androgénico. De verdad que excelente, súper chévere, qué interesante. ¿Y ahora qué bloqueo van a utilizar o cómo han enfocado eso los oncólogos? No, en este momento, como te digo, este PET, ustedes lo ven, este es un PET, ahí está la fecha, la ven en algún lado, sí, es del 12 de noviembre, tiene, mejor dicho, está calientico, tiene 10 días, ¿sí? Estamos en este momento apenas analizando las posibilidades con el paciente, él no vive aquí en Bucaramanga, entonces pues hemos estado conversando, pero pues ya le hablé, yo le dije, hombre, yo pienso que ya en este momento tenemos sí ya que ver la posibilidad de hacer un bloqueo, probablemente con abiraterona, enzalutamida, alguna de estas medicamentos de segunda generación que nos ayuden un poco. Pero como como lo menciona Garvin, es un caso muy interesante porque es un paciente que lo hemos logrado mantener casi que por 2 años desde el momento en que se le documenta su recaída bioquímica y se le documenta tanto por FDG como por PSMA la enfermedad oligometastásica. Durante todo este tiempo el paciente ha estado libre de bloqueo hormonal. Excelente, porque doctora Nidia tiene una pregunta, perdón. No, parece que no. Bueno, Garvin, adelante, siga. Sí, no, es que me parece un caso espectacular porque cuando uno utiliza el bloqueo androgénico y las siguientes líneas, ya está muy claro el tiempo que ellas van a otorgar de supervivencia libre de progresión. Es decir, eso ya está muy claro en el momento que toque utilizar enzalutamida, viraterona o reiniciar un bloqueo androgénico estándar. Es muy fácil predecir cuánto tiempo va a tener de respuesta. Y ahora con este tratamiento que se ejecutó, yo pienso que se logró ampliar el inicio de esos tratamientos y por supuesto no lo podemos citar en un estudio, pero le diste supervivencia global, es decir, espectacular, chévere, muy chévere. Muy chévere. Claro, el escenario de este paciente es que tú le has logrado Javier, ahorrarte. qué Pues, pena. sí, Javier, claro. tengo una inquietud. Digamos que me parece muy interesante que uno pueda tratar con radioterapia en una forma puntual, pero me queda la preocupación de que estamos hablando de una enfermedad sistémica y que de pronto no estamos dando también lo que recomienda la literatura en general,
que es tratar también de evitar la progresión sistémica de la enfermedad. Esa es una cosa, o sea, ¿por qué no dar bloqueo androgénico de primera, segunda línea, bueno, todas las líneas que hay para controlar la enfermedad, que no, ya no es una recaída bioquímica, es una recaída en varios sitios corporales. Lo segundo, en centros donde no contamos con ningún tipo de PET, ¿cierto? Entonces les preguntaría qué harían, digamos, porque ustedes tienen la ventaja de tener ese tipo de tecnología. Y lo tercero es el costo de hacer tantas radiocirugías con relación a los esquemas de costo-beneficio a largo plazo. O sea, esas son las inquietudes que me gustaría también poner en discusión. O sea, ¿qué harían otros centros con un paciente como él? Porque nuestro centro no podría hacer algo así. Bueno, yo si quieres, pues, a la primera pregunta te respondo. Bueno, el escenario, digamos, de este paciente al comienzo era muy claro que era una enfermedad oligometastásica, ¿sí? Entonces, en el escenario de la enfermedad oligometastásica, pues, de alguna manera está, es adecuado ir por la enfermedad y tratar, digamos, de hacer un tratamiento definitivo, un tratamiento ablativo, o ir por cirugía, o bueno, en el escenario de que tienes la enfermedad oligometastásica. El escenario que mencionas, que dices, pues es una enfermedad sistémica, en eso estoy de acuerdo, pero acuérdate que dentro de la enfermedad sistémica hoy tenemos una parte bien definida, que es el paciente específicamente eso, que hace este tipo de enfermedad oligometastásica. Nosotros hemos discutido muchos de los pacientes, no solo en el escenario de cáncer de próstata, en el escenario de cáncer de mama, en el escenario de cáncer de células renales, que tenemos tanta enfermedad oligometastásica. Y digamos el protocolo y lo que hemos tratado de seguir aquí en el hospital con oncología clínica es en que en la medida en que estemos en enfermedad oligometastásica, vamos con la enfermedad con tratamiento quirúrgico o con radiocirugía. Tratamos de reservar el tratamiento sistémico, como lo estaba mencionando ahorita Garvin, para un escenario donde pues, definitivamente ya lo tengas que hacer, porque ya estás viendo que el paciente ya te está progresando y de pronto ya te está progresando más rápido y ya se está saliendo un poco del escenario de la enfermedad oligometastásica. Es como tratar de no gastarnos toda la batería de posibilidades y todo en un solo momento. Ese es como el principio que hemos seguido y en el que trabajamos, digamos, en pacientes en el escenario de enfermedad oligometastásica. Y ahora en el escenario del costo de la enfermedad, pues mira, yo te quiero decir que realmente comparativamente el tratamiento de radiocirugía comparado con todo lo que son los nuevos medicamentos nuevos, inmunoterapia, bloqueo hormonal de segunda generación, pues creo que realmente es un tratamiento bastante costo efectivo. Nosotros, digamos, en este paciente hemos hecho inicialmente la radiocirugía de la columna, la de la pelvis, cada uno a un costo. Nosotros tenemos el costo de radiocirugía más o menos en un rango de 20 millones de pesos. Si tú haces una operación sencilla, que el tratamiento de este paciente costó 40 millones de pesos y lo tuviste 18 meses con control de la enfermedad, esos 40 millones de pesos entre los 18 meses, pues fueron 2 millones de pesos mensuales. Realmente, si tú lo comparas con los tratamientos nuevos no sé, la inmunoterapia, que son tratamientos que cuestan 18 millones de pesos cada 21 días, pues realmente a mí no me parece un costo elevado el costo de radiocirugía. Si me permiten intervenir un momentico, yo pienso que la intervención de la doctora Nidia, ¿verdad?, es muy válida y es muy cierta. Yo creo que cuando uno tiene las opciones terapéuticas, pues las utiliza, ¿cierto? Y cuando no se tienen en ese centro, pues uno busca encontrar el camino más correcto para tratar al paciente. Yo creo que por supuesto en una unidad en donde no se cuente con la tecnología para hacer una radiocirugía de este nivel, por supuesto se hubiese optado apenas se documentara una recaída bioquímica y luego imaginológica de la enfermedad a utilizar los medicamentos que tocaba utilizar en el momento.
pero yo creo que este es un ejemplo muy lindo, sobre todo ahora en el caso en donde estamos aquí en radioterapia, hablando de radioterapia, del rol que tiene los tratamientos de hipofraccionamiento extremo aliviando o logrando tasas de respuesta. Yo creo que es un ejemplo muy claro. Por supuesto, estamos en un horizonte, ¿no? En una línea de discusión académica en donde, por supuesto, pueden haber diferentes planteamientos, pero de mi parte me parece un caso ejemplar y muy lindo para mostrar. Yo tengo una intervención y bueno, pues yo soy muy de acuerdo con Gavin. Sin embargo, también me gustó mucho la intervención de David, donde pues, realmente pues, nos lleva la evolución y la historia natural de esta enfermedad, que tuvo una progresión ganglionar, nos lleva a pensar y no a satanizar el uso de la radiocirugía en enfermedad metastásica, ni mucho menos, pero sí a tener en cuenta que veamos que ese paciente tuvo una recurrencia a nivel pues, regional, que de alguna forma pudo haberse disminuido. Obviamente, pues mirarlo con el retrovisor es siempre mucho más fácil y por eso la ventaja de ese tipo de eventos. Pero sí hay el artículo que envió David al chat es muy interesante porque muestra que a pesar de que es un tratamiento un poco más tóxico, incluir toda la región ganglionar electiva sí disminuye de alguna forma esa progresión regional que vimos con este paciente. Y de una forma u otra, pues creo, desde mi punto de vista, nos puede ayudar tanto a que el paciente vea no una progresión de su enfermedad en el o adyacente al sitio que se irradió previamente, sino que también, pues, a pesar de la toxicidad, pues puede ser un factor de tiempo libre de recaída importante. Que eso es finalmente también lo que buscamos con ese tipo de tratamientos. Entonces, a mí me gusta mucho también la posición de un tratamiento regional en este paciente en el que no sabíamos lo que iba a pasar, pero pues pasó y ya hay literatura que nos está apoyando en pensar, no tomarlo como guía porque aún falta tiempo, pero sí en pensar que en algún tipo de patologías deberíamos, valga la redundancia, pensar en hacer un tratamiento regional electivo. Pero pues súper el caso y la evolución que ha tenido el paciente. Muy, muy bueno. Pero por ejemplo, aquí preguntaría en este caso, bueno, vámonos al escenario y aquí les pongo la imagen del último PET de este paciente, ¿sí? Y si recuerdan la lesión que se encontraba acá en la zona del ilíaco externo. Entonces, ¿cuál hubiera sido, Iván, cuál hubiera sido su campo de irradiación electivo en ese caso? Pues pensaría yo, Muy buena pregunta. aunque no tengo no tengo la guía, Javier, pero entonces lo que hemos hecho en varias patologías, y es que cuando tenemos compromiso ganglionar pélvico, y si contamos con lo que ya nos muestran los estudios de una enfermedad pélvica, hacia dónde le incluimos la profilaxis, hasta la salida de las renales, ¿de acuerdo? Y creo que eso es lo que nos ha mostrado otras patologías específicamente. No hablo de próstata porque desconozco ese tipo de estudio, pero si tenemos en cuenta que en otras patologías el compromiso pélvico tiene riesgo hasta las renales, creo que hubiera hecho ese volumen. O sea, digamos, usted hubiera hecho aquí hasta, digamos, aquí a altura de los vasos renales, toda esta región parabórtica hasta abajo y luego toda la No, pelvis, o sea, todo el... ojo, yo no estoy diciendo que hubiera hecho eso, ni mucho No, menos. pregunto, yo no estoy, o sea, diría, lo que pasa es que ese es el escenario, a veces uno dice, bueno, digamos, claro, aquí en el retrovisor uno puede mirar fácilmente porque uno ya miró, usted ya vio, entonces este paciente tenía esta lesión acá en la región ilíaca externa, pero fíjese que la enfermedad se empezó a ir hacia arriba, ¿no? Ilíacos comunes, parabórticos, pero entonces uno dice, bueno, porque tal vez uno hubiera pensado, bueno, la lesión está acá en la región del ilíaco externo, limitada a la pelvis, pues probablemente de pronto yo hubiera dicho profilácticamente los ilíacos internos, de pronto en el drenaje ganglionar de la próstata, usted dice, pues los presacros tienen una cosa bien importante.
en la región ileoobturadora, ¿sí me hago entender? Pero fíjense que el comportamiento fue hacia el otro lado, ¿sí me hago entender? Entonces, a veces aquí la pregunta que yo haría es, ¿hacia dónde se mueve uno? O sea, ¿hasta dónde se va uno Sí. la profilaxis, ¿no? Por eso, Me, digamos... Ah, me permiten de pronto comentar en el yo artículo. haría, Perdón, David y Nidia. Vamos a ir en orden. ok, Está el doctor Guerrero, David y Nidia. ok. Adelante. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Una cosa, de pronto el doctor Cifuentes me corrige, pero entiendo que él también había recibido adyuvancia en el 2010, quizás también, pues por el tema de haber sido irradiado, se pensó quizás en un campo más pequeño. Nosotros en el Instituto para las Recaídas Ganglionares, que se identifican por PET, tenemos un abordaje más guiado por el artículo que mandó el doctor David, que es inclusión de los volúmenes ganglionares y refuerzo en la zona que hipercapta. E Ujú, incluso lo que sí. decía el doctor Bobadilla ahorita es muy interesante porque está en curso el estudio PART, que es belga, que incluso ya plantea pues irse prácticamente hasta para aorti como profilaxis. Todo esto como pensando en la historia natural que tienen estas recaídas. Entonces, sí, digamos que nuestra corriente en el instituto es dar volúmenes más generosos, pero pues ha sido muy interesante el abordaje del doctor Cifuentes y pienso que también consideraba esa irradiación previa. Adelante, doctora Nidia. Bueno, estaba recordando cuando estábamos hace años en el instituto que uno hacía una irradiación pélvica, digamos, a nivel casi de la división de los ilíacos, ¿cierto? E incluíamos toda la pelvis, así como cuando uno trata casi cervix. Pero que pienso que si a mí me tocaría, haría algo así en este caso, o sea, incluiría todos los ganglios pélvicos. Pero también hay que recordar que hay otros factores que también a uno lo llevan y haría unos campos pélvicos más un bus sobre el ganglio afectado. Pero otros factores, pues que no sé si los conocemos, que son el Gleason, o sea, cuál es el comportamiento también molecular y biológico del tumor para pensar que va a ser una enfermedad más agresiva para llegar hasta los renales o una enfermedad menos agresiva. Pero entonces ahí uno sí se pone a pensar, existen otras terapias diferentes a radio que puedan hacer eso menos mórbidas. Y a mí no me preocupa el bloqueo androgénico, pero tengo un gran respeto por él, porque es el que tiene más estudios a largo plazo también de los beneficios en los pacientes. Me parece muy interesante lo que estoy viendo hoy, de decir, vamos a tratar puntualmente, pero creo que el manejo multidisciplinario de hacer varias cosas al tiempo quizá también den buenos resultados, ¿no? Muy bien, totalmente de acuerdo. Pues no sé, Garvin tenía también una intervención previa. No Ok. tengo. Estoy de acuerdo. Yo pienso que todos nos debemos poner de acuerdo. Todos tenemos en algún grado algo de razón y estamos en un ámbito donde no podemos citar algún estudio autorizado que nos vaya a aclarar lo correcto. Entonces yo creo que bueno, esta es la medicina y qué lindo este caso para esclarecer que tenemos que trabajar en equipo para definir en cada caso en particular qué es lo que se debe hacer. Bueno, no, yo creo que para terminar, para que no se nos alargue y que Garvin nos pueda mostrar su caso, pues a mí este es un caso, uno de los casos más interesantes que yo he tenido. Realmente es un caso del que he aprendido mucho. Creo que los aportes de todos quienes han intervenido son absolutamente válidos y yo creo que en general en el paciente en recaída, en la enfermedad oncológica en recaída, pues realmente no hay unas guías estandarizadas. Yo creo que realmente uno tiene que ir como abordando al paciente en la medida de lo que va apareciendo, le va acá saliendo, las sensaciones que uno tiene, el deseo del paciente. Fíjense que en este paciente los deseos del paciente han sido absolutamente definitivos para la toma de las decisiones terapéuticas, ¿sí? Es un paciente que no vive acá en la ciudad, él quiere venir a la ciudad, que le hagan su tratamiento en 2, 3 días y devolverse. Sigue al frente de una empresa grande que tiene 350 empleados y ese ha sido su deseo, ¿sí?
Y pues a mí, a mi modo de ver hasta ahora, creo que la respuesta y el tratamiento ha sido excelente. O sea, este paciente, como lo mencionaba Garvin, pues le hemos dado supervivencia global, ¿no? Es un paciente que hemos mantenido muy bien y la toxicidad del tratamiento es cero, nada, ninguna. O sea, no hemos tenido absolutamente ningún grado, que es uno de los temas que en radiocirugía he visto que es impresionante. O sea, realmente la calidad de vida que le ofrecemos a los pacientes con estas terapias ablativas es muy, muy, muy buena. Ese era el caso que les quería traer el día de hoy. Me encantó, muy chévere cómo se ha generado la discusión, los diferentes puntos de vista. Y bueno, esa es la idea y para eso es que estamos en este espacio. Yo les lo agradezco mucho. Yo creo que ya dejamos el caso mío por ahora acá y le damos paso a Garmin para que nos muestre su caso. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. Bien, bien interesante el caso, bien interesante la discusión y creo que sí, para terminar con este caso, creo que se han cumplido los objetivos de tratamiento de radioterapia, control, no toxicidad y pues el paciente está contento con el tratamiento que se le ha realizado. Entonces creo que pues muy bien, muy bacano.